Buenos días con todos, mi nombre es Alfredo Cuadros Mañasco y es un gusto para mí estar en este tercer programa de Sucesos, donde el día de hoy vamos a tener una nueva entrevista muy interesante con una invitada también de lujo. Me refiero a la abogada Andrea Sánchez, que nos va a hablar acerca de cómo proteger los patrimonios haciendo inversiones legítimas. Andrea, buenos días, bienvenida a Sucesos. Cuéntanos un poco las ideas iniciales acerca de cómo podemos proteger nuestros patrimonios a través de estas inversiones como se les han caracterizado como legítimas. ¿Cuáles son las ideas iniciales que nos puedes compartir sobre este tema? Hola Alfredo, muchas gracias. Bueno, sí, realmente Ecuador Consulting como asesores legales siempre estamos previniendo a nuestros clientes de dónde invertir su dinero y siempre les recomendamos que toda inversión que vayan a hacer consulten a un asesor. En este caso, nosotros siempre estamos atrás de nuestros clientes asegurándonos de que sus inversiones vayan a dinero, vayan a inversiones que sean legítimas. ¿A qué me refiero con inversiones legítimas? Es decir, que no estemos hablando de que sea un negocio ilícito o que sea un negocio que finalmente pueda caerse y no vayas a tener de regreso el dinero, peor aún, una ganancia. Entonces, como asesores, siempre estamos enseñando el camino para asegurarte de que donde estás poniendo tu dinero sea un lugar seguro. Perfecto. Y dime una cosa, a breves rasgos, ¿no? También por temas de tiempo, ¿cuáles serían estos filtros que tendría que pasar una persona? ¿Cuáles son los filtros que ustedes les pueden explicar a las personas para determinar si esta inversión que quieren hacer, este negocio que quieren, digamos, emprender, es seguro desde el punto de vista legal? Bueno, siempre parece mentira, pero siempre le decimos a los clientes, si se escucha demasiado bueno, detente, piénsalo y manda los papeles a la oficina para poder revisar. ¿Por qué? Porque muchas veces están ese tipo de inversiones, bueno, invierte hoy y la próxima semana ya vas a tener ganancias. Un momento, la mayoría de inversiones toman un tiempo determinado, muchas son a largo plazo, entonces este tipo de inversiones, supuestas inversiones, en las que te dicen como que vas a tener una ganancia a la siguiente semana o al siguiente mes, hazle pausa un segundo y revisa si estamos hablando de una actividad lícita, es decir, que una actividad que esté permitida en el Ecuador. Así también siempre estamos diciéndoles, bueno, atentos con los falsos gurús. Estos son los tips más o menos que les damos. Por ejemplo, falsos gurús, ¿a qué me refiero? Personas que están en las redes sociales y que te dicen, ven, invierte, yo invertí tanto y a la siguiente semana tuve el triple o el cuádruple. Atención a eso, porque una buena inversión tiene detrás una, ya sea una casa de inversiones, tiene una empresa creada, tiene un grupo de trabajo, además de eso tiene años en los que ha prestado este servicio. Entonces hay que estar muy atento a eso. Si es una empresa recién creada, pones una alerta, bueno, una empresa recién creada, ¿cómo me puede hablar de inversiones? Sin embargo, hay que ver siempre eso. Entonces, atender a los falsos gurús, estar pendientes de que el negocio sea lícito, estar pendientes de que te hablen de una inversión a largo plazo y sobre todo que sea una empresa seria, reconocida y mucho más si hay otras personas que ya han hecho inversiones en esas empresas. Claro, y es muy interesante este tema que tocas, por cuanto hemos visto casos muy sonados a nivel local, como por ejemplo de Don NASA. Por ejemplo, ahora que esto estabas conversando, me acuerdo cuando yo estaba en la universidad todavía, que había un negocio, ya no me acuerdo ni el nombre que tenía, que era el típico que te decía invierte $1.000 y tienes que buscar a dos personas más que inviertes y así todos van a invertir. Y hacían charlas, hacían todo eso. Entonces, todas estas cuestiones le ofrecen a uno una salida rápida y quizás eso es lo que convence a las personas, ¿no? Entonces, ahora, no sé si ustedes en su experiencia han podido ver casos, en cambio, de personas que de repente ya han invertido y buscan la forma de salirse de esa situación. No sé si ustedes han visto este tipo de cosas. Sí, definitivamente el tema de las inversiones pirámide, que son conocidas como pirámide, en la que yo invierto 1.000, entran dos personas más y entonces inmediatamente tengo 2.000 y así, son definitivamente hay que ponerse un pare gigante. Para todas las personas en este tipo de inversiones deben saber que no he visto un caso, al menos en Ecuador, exitoso. Todos han terminado en denuncias en la fiscalía. Entonces, sí recomendamos como asesores legales siempre a nuestros clientes, este tipo de inversiones no las hagas. Las inversiones tienen que ser, como repito, inversiones serias en empresas serias, reconocidas y que lleven años en el campo de las inversiones. Además de eso,
siempre, siempre estar buscando opiniones de empresarios, no de personas que sean inversionistas por primera vez. Al contrario, tienen que ser empresarios que lleven años en el campo de las inversiones o personas que digan, bueno, yo he invertido en varios campos y este sí es un campo seguro. Eso es lo más importante. Claro, y es interesante porque ahora creo que el tema de las redes sociales ayuda también a difundir mucho estas personas que, como tú los calificas, los gurús financieros, porque hemos visto también en el extranjero que sean muchísimos. Basta darse una vuelta por una red social popular para darse cuenta de cuántos negocios ofrecen. Basta ir a una biblioteca incluso, ver que hay muchos libros que hablan acerca de riquezas automáticas, o que poco más de solo tienes que pensarlo y la riqueza va a llegar de forma automática. Entonces, me imagino que contra esas cosas ustedes también luchan para hasta cierto punto educar al cliente y al público. Bueno, sí, como estudio, siempre que nuestro cliente viene y nos dice, mira, Andrea, voy a invertir en tal inversión, bueno, hacemos una investigación. Hacemos una investigación, lo buscamos en redes, lo buscamos en las páginas oficiales, si es una empresa extranjera, en las páginas oficiales de este país, para darnos cuenta de si se trata realmente de un negocio serio o no. También otro consejo que siempre le damos a nuestros clientes es distribuir riesgos. Ese es un tip básico del tema de las inversiones. No voy a poner todo mi dinero en una sola inversión, mucho menos si es una inversión de la que no estoy seguro que voy a tener una ganancia o si no estoy seguro de que sea totalmente lícita o que vaya a dar los frutos y no se vaya a caer. Entonces, siempre distribuir riesgos. Bueno, sí, quiero probar. Viene un cliente y me dice, ¿sabes qué, Andrea? Yo quiero probar porque tengo varias personas que me han dicho que esto es una inversión segura, quiero probar. Perfecto, invierte cierta cantidad. No vayas a invertir todo, no pongas todos los huevos en la misma canasta, más o menos, sino que distribuir riesgos. Claro, eso, digamos, esa frase es bastante famosa, ¿no? Bastante antigua, no poner todos los huevos en la misma canasta. Ahora, yo me he dado cuenta que muchas de las personas que se dedican a esto, que son serios, como tú bien lo apuntas, siempre hablan sobre todo de ganancias a largo plazo. O sea, nadie, por lo menos serio, te ofrece una recompensa a corto plazo. Quizás se habla de mediano plazo por una ganancia pequeña, pero a largo plazo siempre se apunta a eso. En tu experiencia, ¿qué tiempo crees que una persona puede, digamos, recuperar o ver réditos en inversión? Porque eso es lo que al final del día las personas buscan, ver réditos. Exactamente, Alfredo. Siempre cuando analizamos hacer una inversión, siempre nos dicen, bueno, tú vas a ver realmente una ganancia al año. Al año es el tiempo mínimo en el que una inversión seria puede dar un fruto porque toda inversión está supeditada muchas veces a la inflación, a los cambios, por ejemplo, una guerra, como ha pasado. Entonces, eso no lo puedes ver en un mes, ni en una semana, mucho menos. Eso tiene que ir, una inversión a largo plazo es mínimo un año. Entonces, repito, como asesores legales siempre estamos diciendo, si te dicen vas a invertir hoy y vas a tener una ganancia la próxima semana, ojo. Ojo, porque ahí o hay un negocio ilícito que sería un delito o hay altas probabilidades de que no recuperes tu dinero. Entonces, eso sería una inversión que realmente más pérdida que ganancia. Sí, puedes perder poco y también decir, bueno, voy a poner poco y quizá la próxima semana lo recibo y si no lo recibo, bueno, no estoy perdiendo mucho, pero igual, o sea, ¿por qué mejor ese dinero no ir a otra inversión segura que aunque tome un poco más de tiempo, te va a dar una ganancia no solo segura, sino también lícita? Es decir, no vas a estar involucrado en ningún delito. Eso es muy importante porque la mayoría de estos tipo pirámides termina todo el mundo denunciado en la fiscalía y tienes que ir a rendir versión y tienes que contratar un abogado para eso. Entonces, finalmente termina siendo una pérdida más que una ganancia. Pero bueno, los abogados, como siempre digo, somos necesarios para muchas cosas, ¿no? Que más o menos, lo que pasa es que muchas veces las personas piensan que para invertir en cualquier negocio de manera lícita se necesita tener un capital elevado o un capital disponible que sea considerable. En tu experiencia, y un poco para que el público lo conozca también, ¿cuál sería un capital, digamos, mínimo que sea, que las personas puedan, digamos, tenerlo disponible para poder empezar a invertir? Bueno, realmente no hay un mínimo, sin embargo, sí, por ejemplo, yo creería que $1,000 sería un número bueno para comenzar una inversión. ¿Por qué? Porque hay muchos bancos, por ejemplo, ya esto sería un análisis del cliente para analizar qué tipo de ingresos tiene y cómo los puede invertir y en qué campos los puede invertir, ¿no? Por ejemplo, los bancos, muchos bancos tienen una opción de que tu dinero que está en las cuentas de ahorro
Obviamente esto lo tienes que tú conversar con tu banco y lo tienes que aprobar, no es que lo hacen automáticamente. Con tu dinero que está en las cuentas, pueden estarlo invirtiendo en distintos negocios por la madrugada. Entonces, esto me da un resultado al siguiente día, que puede ser alto o puede ser bajo. Unos días puede ser un poco más y unos días puede ser menos. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Que puedes tener en un banco desde $500 hasta $10,000 y puede estar generando una ganancia, así sea mínima, pero todos los días y semana a semana, obviamente con una empresa seria como es un banco establecido en el país, va a darte al final del mes un resultado bueno. Así sean $10 más de 500, sigue siendo una ganancia en cualquier momento. Entonces, realmente habría que analizar cada caso porque hay situaciones en las que necesitas poco, como hay situaciones, obviamente, inversiones más grandes que necesitas un dinero más grande, entonces, una cantidad más grande. Entonces, va a depender realmente del cliente y le analizamos dónde sería mejor que invierta su dinero. Claro, ahora lo interesante es ver que no es que se necesita, por ejemplo, para arrancar, porque muchas veces piensa o escucha estas inversiones, piensa que poco más tiene que tener $10,000 disponibles, 20,000. O sea, lo bueno es saber que hay inversiones que se pueden adaptar a las necesidades de las personas. Ahora, otra pregunta, aprovechando tu conocimiento del tema, sin querer entrar a cuestiones específicas, ¿cuáles son los mercados ante todo el panorama mundial que se vive? No todo el mundo habla de la guerra, que el tema que estamos en la pandemia, que ahora escuché la famosa fiebre, viruela del mono, o sea, se escuchan diferentes cosas. ¿Cuáles son, producto de todas estas cuestiones, cuáles son los mercados o las inversiones que sobre la base de tu experiencia ves que son más o menos seguras en estos momentos? Bueno, tu pregunta es muy buena, Alfredo, porque realmente un asesor legal financiero, en este caso yo soy abogada, yo hago asesoría legal y el departamento que está encargado de la parte financiera analiza junto a mí la parte financiera. Es importante la pregunta que haces porque cada inversión, como mencioné hace un momento, va a depender mucho de la situación del país, de la situación del país o de la situación del mundo. Entonces, en este momento, justamente en los últimos cursos que estuvimos sobre estos temas, nos decían en qué podemos invertir y en qué no, tomando en cuenta la guerra de Rusia y Ucrania. Parece mentira, pero son cosas que afectan a nivel del mundo y que hay que estar a la par con esta información para saber dónde vamos a invertir. Entonces, bueno, en este momento, y creo que siempre se mantiene seguro, claro, estamos hablando de inversiones grandes, el oro siempre va a ser una buena inversión, eso como una inversión grande, de ahí como inversiones locales, actualmente sigue siendo buena inversión invertir en bienes raíces y está entrando mucho esta moda de que usen tu dinero que está en las cuentas, lo que te comentaba hace un rato, para que lo invierta la banca en la madrugada y te dé intereses al siguiente día o a la siguiente semana. Eso de ahí casi no muchas personas lo conocen, pero tus agentes del banco te lo pueden informar y pueden hacer uso de tu dinero para estas inversiones. Entonces, esas son las inversiones que ahorita se puede decir, bueno, a nivel mundial, oro, y a nivel local, bienes raíces sigue siendo una buena inversión y estas inversiones de bancas que juegan con tu dinero. Pero lo importante de esto es que no tienes pérdidas, porque solo juegan con tus intereses, no con tu capital. Entonces, eso es importante, que tu capital se mantiene ahí y nadie lo va a tocar. Eso es un punto bastante, bastante importante lo que documentas. Y digamos, no sé si decir servicio o este tipo de inversiones que hacen los bancos, ¿es relativamente nuevo o no? No, 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 eso ha sido toda la vida. En realidad, el banco siempre está jugando con nuestro dinero, independiente de si nosotros autorizamos o no, ellos están siempre con el dinero que está en el banco, está entrando y están haciendo nuevas inversiones. Pero hay esta opción, ya te digo, de hacerlo personal, de, ok, vas a usar mi dinero en la madrugada para invertir o en cierto sitio para invertir, está bien, pero yo quiero ver los intereses y tú lo apruebas, firmas formularios si es necesario, o lo hablas directamente con tu agente de crédito o con tu asesor bancario y harían esto. Esto tiene toda la vida, en realidad los bancos siempre lo hacen, solo que no llega esta información a todo el mundo. ¿Y por qué creo que no llega esta información a todo el mundo? Porque hemos creído que Ecuador no es un país para hacer inversiones o que las personas en Ecuador no suelen hacer inversiones porque está esta creencia de que, ay, necesito mucho dinero para hacerlo. Y en realidad no, basta con lo que tengas en el banco, que puede ser $500, $1,000 o hasta menos en realidad. ¿Y qué se requiere, por ejemplo, para invertir en el extranjero? Bueno, para invertir en el extranjero va a depender mucho de la normativa que tenga cada país, pero normalmente
para inversiones en el extranjero sí se pide que tengas una compañía constituida, o sea, personas naturales se les hace un poco más, o sea, yo como Andrea Sánchez les daría a ellos un poco más de recelo aceptarme como inversionista, pero lo normal es que sea una empresa constituida, una empresa con reconocimiento mucho mejor, una empresa además que tenga las inversiones a nivel internacional funcionan bastante con recomendaciones de otros. Digamos, yo, Andrea Sánchez, tengo una empresa que ya invertí en tal lugar y recomiendo la empresa de Alfredo Cuadros para que también le acepten su inversión. Entonces, eso, la relación o alguien que te recomiende siempre va a ser importante para el extranjero. Ya. Y ustedes, por ejemplo, también pueden asesorar a personas que quieren invertir en la famosa bolsa de valores, que eso siempre se habla. Claro, ya te digo, yo analizo la parte legal y el departamento financiero como tal de Core Consulting, que precisamente es una consultora legal, jurídica y financiera. Entonces, la parte financiera es la que analiza, ok, cuánto tienes, en qué puedes invertir, si es en la bolsa, ok, qué acciones vas a comprar para poder estar en la bolsa, qué te recomiendan ahorita o qué, por ejemplo, en el año de pandemia. En el año de pandemia se recomendaban que todas las inversiones vayan al campo de la medicina, al campo de los alimentos, porque era lo que era imprescindible comprar. Y no se estaba recomendando que inviertas tanto en moda, por ponerte un ejemplo. Entonces, todas esas cosas debes tener un asesor para saber en qué invertir y en qué momento hacerlo 100%. Es lo que asegura que tu inversión vaya a un lugar seguro. Todo esto es bastante interesante. ¿Y cómo está actualmente la situación de la bolsa de valores a nivel local? Porque se entiende que se está tratando, ya he visto mucha publicidad, mucho movimiento, que tratan de fomentar esto de la inversión en la bolsa de valores a nivel local. ¿Tú cómo lo ves desde tu punto de vista como especialista en esto? Yo sugiero siempre invertir en la bolsa de valores, o al menos la empresa, aquí Core Consulting sugiere invertir en la bolsa de valores, sí. Sí sugerimos invertir porque aunque parece, eso sí, siempre advertimos que eso no es una inversión a corto plazo ni a mediano plazo. Definitivamente eso es a largo plazo. A largo plazo hablamos a veces de 5 o 10 años, pero hay personas que tienen la paciencia y que tienen el dinero para invertir en hacer ese tipo de inversiones y lo hacen. Entonces, sí, se sugiere que se haga inversiones en la bolsa 100%, pero teniendo en cuenta que son inversiones a largo plazo. A largo Ya, plazo, 5 a 10 años. y ustedes también, por ejemplo, pueden asesorar a personas que quieren invertir en la bolsa de valores, pero extranjeras. Claro, como Ecuador Consulting estamos siempre viendo qué inversiones están en boga o qué inversiones están mejor en este momento para asesorarle a nuestros clientes. Entonces, por ponerte un ejemplo, Alfredo Cuadros es cliente de la oficina y lo llamamos y le decimos, mira, se abrió este tipo de inversiones en Estados Unidos. ¿Te interesa o no te interesa? Entonces, ese acompañamiento que estamos dando siempre es lo que hace que los clientes se sientan seguros porque saben que no llamaríamos por un negocio que no te recomendaríamos. Al contrario, si vemos que es un negocio no seguro, decimos, no, definitivamente esto no le vamos a recomendar a nuestros clientes. Ahora, lo interesante es que yo sí veo que más allá de que esto de las redes sociales, de Internet, da pie para que muchas personas ofrezcan sus negocios o sus cuestiones milagrosas desde el punto de vista económico, creo yo también que las personas se están preocupando más también ya por el tema de la cultura financiera. Y un poco sobre la base de tu visión, ¿cómo has visto esto? ¿Has visto que las personas se están preocupando más por esto? ¿Ha sido a raíz de la pandemia? ¿O en general tú ya ves que esto está difundiéndose un poco más? Definitivamente la educación financiera es un pilar importantísimo, o sea, es básico, como todo el mundo dice, que parece ya trillado, deberían enseñarnos en los colegios, sí, o sea, nos toca a nosotros como adultos buscar educación financiera porque si no lo hacemos, entonces caemos en que nunca tenemos ahorros, nunca tenemos cómo invertir, normalmente el ecuatoriano no tiene la cultura del ahorro, de la inversión, entonces eso hace que no podamos crecer en esos campos. Sí creo que la pandemia fue fundamental para las personas darse cuenta, bueno, ¿qué pasa si no podíamos salir en un año? ¿Qué pasa si nos vuelven a encerrar? ¿Cuánto dinero tengo en mi cuenta para sobrevivir? ¿O cómo está mi dinero generando aunque yo no esté trabajando? ¿Dónde tengo invertido mi dinero para que yo, mientras estoy aquí en mi cama, porque no podemos salir, sigo generando un ingreso? Entonces, sí fue la pandemia un
abrir los ojos y decir, estoy aquí, no estoy generando ni un dólar y no me está entrando ni un dólar por ningún lado. Entonces sí fue realmente un punto importante. Y aquí si nos poníamos a comparar con otros países, por ejemplo, yo conozco personas que se quedaron encerrados aquí por cosas de la vida de Bélgica y yo les preguntaba, ¿qué pasa? ¿Para cuánto más o menos tienes ahorrado? Y ellos me decían, yo tengo ahorrado para sobrevivir sin trabajar 1 año, 2 años. Y le preguntaba a un ecuatoriano, ¿para cuánto más o menos tienes ahorrado? ¿Cuánto crees que pueda sobrevivir? Y me decía, no, yo ya me estoy, ya, si no entro a trabajar la próxima semana, no voy a tener para comer. Entonces, definitivamente sí es un tema cultural y sí es necesario, importante que las generaciones que vienen entiendan la importancia de ahorrar, de invertir y así sea ahorrar $1, no importa, 50 centavos, lo que sea, es necesario para que tengamos dinero en un futuro. Y aprovechando un poco el tema virtual, ¿qué herramientas, digamos, digitales tú recomiendas que visitar o consultar para todas las personas que se quieren enterar más de inversiones, de cultura financiera y de todo esto que estamos hablando? Bueno, definitivamente, como tú dices, el Internet nos permite llegar a todas partes. Hay páginas seguras, si tú pones en Google, en las que dices páginas seguras de inversiones, tal cual, vas a ver cómo te aparece información sobre cuáles son las empresas que están recibiendo más inversiones, el top 10 o el top 100 de las empresas en las que debes invertir. Y sí, obviamente no te puedes fiar de todas las páginas, pero una vez que encuentras una empresa en la que tú dices, esto se dedica me invento, a vender computadoras y se puede invertir ahí, voy a consultar a un asesor legal o un asesor jurídico si me conviene invertir ahí. Entonces, luego nosotros nos encargamos de hacer esa investigación, porque realmente no todo el mundo tiene el tiempo ni las herramientas para hacer una investigación sobre, ¿puedo invertir ahí? Pero realmente el Internet te presta muchas facilidades, porque también hay muchas páginas en las que tú puedes revisar si esta es una empresa segura. Hay páginas públicas, inclusive aquí en el Ecuador tú entras a la super de compañías y puedes ver cuántos años tiene una empresa, a qué se ha dedicado todo el tiempo, cuáles son sus accionistas, si tiene utilidades. Entonces, esas cosas son importantes para saber si puedes invertir y lo puedes ver en el Internet en realidad, solo necesitas conocer cuáles son estas páginas. Ah, ya, perfecto. Y bueno, más allá de que estamos en la era digital, yo todavía soy, digamos, un enamorado de los libros físicos. O sea, ¿qué textos o qué autores tú recomendarías para poder leer sobre estos temas de cultura financiera y que las personas puedan educarse acerca de todos estos temas de inversiones, cultura financiera en general? ¿Qué recomendarías tú? Bueno, ahí creo que para iniciar, y creo que es el que lo mandan a leer en todas partes, el de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, es un libro fenomenal para iniciar en el tema de, bueno, entender sobre todo esta mentalidad de pobre, de no ahorrar, de invertir. Entonces, este es un libro, tienes que leer para entender cómo funciona el pensamiento de un cerebro de una persona que ha invertido siempre o que está siempre utilizando sus ganancias o su dinero en inversiones buenas, a una persona que suele no invertir y que tiene esta cultura que, como somos normalmente aquí en el Ecuador, no tenemos esta cultura de invertir. Entonces ese es un libro que se recomienda y que es de fácil lectura y lo pueden leer hasta adolescentes. Sí, justamente si yo siempre lo he leído. Y, por ejemplo, las ideas que yo siempre recuerdo es lo que él hablaba del cuadrante, de la riqueza, que dice que una cosa es, y eso nos pasa bastante a los abogados, porque, por ejemplo, dice que los abogados y los doctores pueden que tengan muy buenos ingresos, pero ellos se definen como dueños del negocio. Entonces dicen, no eres dueño de tu negocio, eres un autoempleado, él decía, por ejemplo, porque si tú tienes que estar presente para que tu negocio genere, eres un autoempleado. O sea, si tú te vas de vacaciones no vas a generar dinero. Entonces no eres tu propio jefe, no eres el dueño de tu negocio, eres en verdad un autoempleado. Entonces él hablaba de que una cosa es trabajador, otra cosa es inversor, dueño de negocio y otra cosa es autoempleado, como él mismo lo decía. Y que la meta, él decía, siempre tiene que ser estar en un lugar donde yo no acuda físicamente, no se necesite mi presencia y estar generando dinero. Él hablaba, por ejemplo, de invertir en derecho de autor o en regalías de autores. Y otra idea que entiendo que fue un poco compleja o causó un poquito de discusión cuando él la puso, es que dice que no todo inmueble, no todo bien significa que es un patrimonio, porque él decía, si ese bien me quita dinero en mi bolsillo, en verdad no es un activo, es un pasivo. ¿Sabes Imagino que qué? eso lo debes saber Ahorita tú, ¿no? tocas un tema importante porque nosotros, bueno, yo en mi caso soy una millennial, pero los centennials están con este tema del metaverso, por ejemplo, y es un mundo completamente distinto, literal, es un mundo que está en la vida digital únicamente.
Y parece mentira cómo ya se están haciendo inversiones en el metaverso. Inversiones en, por ejemplo, yo vendo un cuadro o una foto mía y voy a esperar a que quizá en 50 años esto sea un boom en el metaverso y tenga ganancias de eso. Entonces, realmente el tema de las inversiones, lo más importante es estar actualizado. Y para estar actualizado, si nunca has estado y es tu primera vez haciendo inversiones, necesitas estar acompañado y tener el asesoramiento. Porque, por ejemplo, esto del metaverso, inversiones a nivel del mundo que se están haciendo ya en el tema virtual. Entonces, eso de ahí es un tema que necesitas el asesoramiento de personas que conozcan del tema. Definitivamente ir solos a ese mundo en el que parece mentira y necesitas inclusive personas jóvenes, como son los centennials, que son los que están al día en este tema, para poder hacer inversiones ahí. Entonces sí necesitas siempre acompañamiento. Claro, y es interesante, esto del metaverso es algo que uno ya No, ese quizás, mundo ahí no. claro, o sea, yo creo que ni siquiera soy millennial, creo que soy anterior a los millennials, ya tengo 40 años y ya ciertas cosas no las comprendo, pero uno lo poco puede ver. También me llamó la atención, recuerdo cuando vi la noticia que decía que se podía invertir y quizás obtener ganancias del metaverso, que se entiende que eso es algo que no tiene ni siquiera una tangencialidad, pues no, o sea, ¿cómo podemos valorar o tasar eso? Y creo que también un poco eso tiene que ver con el mundo famoso de las criptomonedas también hasta cierto punto. O sea, Blockchain. claro Claro. que, Por eso, como te digo, parece mentira, pero siempre que vas a invertir necesitas la asesoría, una asesoría, porque necesitas asesorarte con un estudio jurídico o una consultora que tenga todos estos campos, ya sea el legal, el financiero y que tenga inclusive entre sus filas centennials, que estén al día con estos temas del metaverso, porque como tú dices, para muchas personas es difícil entenderlo, incluida yo, se me hace un poco difícil entender esto del metaverso y para eso necesito un centennial o alguien mucho menor a mí que lo conozca, que ha crecido con eso, para que me diga, bueno, esto está funcionando así. Tú le preguntas a un chico de 20 años y le dices, hay inversiones en bienes raíces. Y sí, sigue siendo para ellos, conocen que es una inversión buena, pero ellos siempre van, no, hay que invertir acá, en el mundo digital, porque eso es lo que se viene. Definitivamente el mundo digital es lo que, las inversiones en el mundo digital son lo que se o sea, es lo que posiblemente va a dar la mayor cantidad de ganancias en unos 10, 20 años. es interesante. Andrea, créeme que esta es una charla muy enriquecedora. Considero que he aprendido bastante de tus conocimientos. Te dejo con unas palabras para que te puedas despedir de la audiencia aquí de OnePlus. Gracias, Alfredo. Sí, bueno, solo decirles a la audiencia que siempre estamos absorbiendo todas las consultas. El estudio lo hace de manera gratuita. Inclusive lo que hacemos a veces es cogemos varias personas que tengan las mismas dudas, hacemos un Zoom como esto y les resolvemos las dudas. Y bueno, a partir de ahí ya podrían contratar el asesoramiento legal. Para que tengan en cuenta, la página web del estudio es @sgabogados. Perdón, esta es la página de Instagram y la página web www.ecuadorcg.com. Aquí pueden encontrar los números de contacto o los correos y pueden comunicarse con nosotros para ayudarlos y asesorarlos de manera gratuita en muchos casos en todos estos temas. Bueno, Andrea, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por tu tiempo y seguimos con la editorial. Gracias, Alfredo. Hasta luego.